Radio La Nueva República. Y David Beckham, te agradezco mucho que me tomes la llamada telefónica. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti. Pues la noticia es esta que han publicado varios medios. En el caso de México, yo la estoy leyendo de un amigo, Jaime Hernández, que es colaborador de este programa. Niños migrantes que colman los centros de arresto de los Estados Unidos. No sé si ya viste las fotografías de estos niños de edades realmente, incluso a veces, no sé, máximo de 6 años algunos, otros mayores, en fin. Y que están ahí hacinados en cárceles de los Estados Unidos y que han venido solos de sus países, principalmente el 70% de Centroamérica, David. Me va a quedar como cuánto de este corte, como 4 minutos antes de ir a una pausa. ¿Cómo ves el problema, David? Ok, Rubén, well, es cierto, mirando esas fotos, sí, especialmente de los niños, es claro que nuestra simpatía es con los niños y con sus familias, y también nos hace pensar de las razones por qué los niños y las madres y las familias están saliendo de sus países en tan gran números, llegando aquí en la frontera, en una zona muy peligrosa, y tomando los riesgos que ya sabemos que existen en la frontera, buscando sus familias aquí en el otro lado y también buscando una vida mejor, especialmente de los padres que están buscando trabajo. Y es claro, es otra indicación de problema causado por las políticas económicas que especialmente que los Estados Unidos está promoviendo en los países de Centroamérica, en particular el acuerdo de libre comercio de Centroamérica ha sido opuesto por las organizaciones populares en Guatemala, en Honduras y los otros países, exactamente por esta razón, porque tiene el efecto de empeorar el problema de pobreza en esos países y forzar a familias enteras a salir de sus hogares y buscar su sobrevivencia en otros países, principalmente este país. Pero necesitamos reconocer también, Rubén, que ese problema ha existido por años. Eso no es más el comienzo de ese problema. Hemos visto niños, madres, familias enteras en la frontera tomando ese riesgo por muchos años, porque la presión económica es tan intensa en sus países de origen que es necesario que ellos aceptan esos riesgos para llegar aquí a los Estados Unidos. Las fotos que estamos viendo en las medios de comunicación ahora, yo creo que tiene otro intento y necesitamos examinar las fotos muy concretamente. Primero, las fotos vienen de la migra misma. Nadie más de ellos tiene acceso a los centros de detención para tomar esas fotos. Y actualmente fueron divulgados a los medios de comunicación por medio de uno de los medios más derechistas que tenemos en este país. Sí. Se llama Breitbart. Breitbart Media. Recuerda que esa organización de la derecha que hizo esta provocación en contra del grupo comunitario que se llama Acorn. Entonces, eso es la misma. Sí, la misma. Y la persona que está escribiendo los artículos que acompañan esas fotos es un hombre, se llama Brandon Darby, que es un partidario de la Tea Party en Texas. Fíjate. Entonces, yo creo que lo que está pasando con esas fotos es que la migra, la Border Patrol, la patrulla fronterizo, está otra vez haciendo campaña por un incremento por supuesto, y también tiene miedo que el Partido Republicano tal vez va a introducir una propuesta
de reforma migratoria. Mira, te pido ahí, David, que hagas una pausa. Qué interesante Claro. el análisis que estás haciendo. Indispensable, pues, para poder llegar al meollo de este asunto. Porque sí, nos genera indignación, pero hay que ver cuál es la intención de la publicación. Y eso es lo que nos está dando David Bacon aquí en Hablando Claro, lo cual aprecio mucho. Permíteme una pausa, David, y regreso contigo sobre esto que estás dando. Bien, estamos aquí de regreso, amigos. Estoy hablando con David Bacon. Y está poniendo, ahora sí que está poniendo David el dedo en la llaga sin duda, porque nos está describiendo la naturaleza del medio. Yo ya había dicho que era conservador, pero había perdido de vista lo que tú ya mencionaste del ataque que hizo aquella organización y sobre todo también del autor, saber el autor que es del Tea Party y cuál es la intención, porque también se puede engañar con la verdad o se puede hacer propaganda para intereses personales o de grupo o sectarios con un uso de esta naturaleza. O sea que me parece brillante la información que nos estás dando y regreso contigo, David. Bueno, para seguir adelante, Rubén, este mismo Brendan Darby, además de ser un defensor del partido de Tea Party en Texas, él tiene una historia. Por ejemplo, él ha atacado a los que están haciendo críticas de la patrulla fronteriza por razón de los asesinatos de gente en la frontera, los que están tirando piedras a los patrullos y luego los patrullos tiran balazos a ellos y matan. Entonces, cuando llegan las críticas de eso, Darby es un defensor de los patrullos que están culpables de esta clase de violencia contra los migrantes. Y también él ha criticado, él ha escrito artículos diciendo que los patrullos, que la patrulla fronteriza, siendo abrumado por la ola de migrantes que están cruzando, está forzado a políticas del gobierno de Obama a dejar salir demasiada gente. Y entonces, él también, ahora estamos viendo en los medios de comunicación artículos sobre, por ejemplo, la patrulla fronteriza volando gente que son detenidos en Texas hacia Phoenix, en Arizona, 1,000 millas distante, dejándoles salir en una estación de autobús sin nada de recursos. Y están haciendo quejas que de repente la migra no tiene espacio en el centro de detención, en los centros de detención para esos niños y esas familias que están deteniendo. Eso es algo muy sorprendente porque hemos visto en los últimos años que la migra está deteniendo arriba de 300,000 personas cada año. 335,000 personas en el año pasado, y ya tenemos centros de detención que están como hongos, se están construyendo en todas partes del país, y de repente la migra no tiene espacio con esos niños. Y yo tengo muchas dudas sobre lo que estamos viendo aquí, porque yo creo que es una provocación para presionar al Partido Republicano a no apoyar una propuesta de reforma migratoria en el Congreso, y también a presionar por un presupuesto más alto para la migra misma. Y hemos visto que la migra ahora, el presupuesto federal para la migra, para la ICE, la Immigration and Customs Enforcement, es más grande que el presupuesto federal de todas las demás agencias de enforcamiento del gobierno federal, incluso la FBI, incluso el Departamento de Enforcamiento para las Drogas y todos los demás, alcohol, tobacco and firearms, todo junto. No es igual a la, por supuesto, solamente de la Immigration and Customs Enforcement. Y entonces ahora el Border Patrol diciendo que están abrumados por esta ola de migrantes, están diciendo que ellos necesitan hasta más. Y están utilizando el escándalo, yo creo que en mis ojos, están utilizando esos niños, esas madres, esas familias desesperadas
como unos algo que están utilizando en la media para sus propios propósitos. Y yo creo que en lugar de buscar soluciones humanas, porque ¿qué es una solución humana a esta supuesta crisis? La solución humana es un estado legal para los que lo faltan aquí en este país, cambiar las políticas económicas que tienen un efecto tan negativo en sus países de origen para que no hay tanta presión en esas familias forzándoles a salir, y también un alto a la criminalización y las políticas de detención para la gente que ya están aquí. Esas son soluciones actuales, pero en lugar de eso, lo que estamos oyendo es que la patrulla fronteriza, siendo tan abrumada, tiene que tener hasta más recursos que ya tiene. Qué importante, David, el análisis que nos están compartiendo. Yo al iniciar el programa no había tenido este alcance de mirada que tú nos estás proporcionando y lo aprecio muchísimo, me parece muy, muy valioso. O sea que nos decías, vamos a ir ya a una nueva pausa, pero recapitulando, nos dice David Bacon, puede haber una utilización de este asunto para que se presione y se dé un mayor presupuesto, por un lado, a la patrulla fronteriza, y tú dices que ICE, por sí mismo, tiene más presupuesto que otros departamentos juntos, incluido el FBI. Exactamente. Bueno. Así dijo David Bacon. Vamos a hacer la pausa y regresamos. ¿Sí me puedes aguantar, David? La pausa, sí, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Regresamos. Bien, estamos de regreso, amigos. Vamos nuevamente con David Bacon, que se va a quedar con nosotros todo este bloque para seguir hablando de esto. Pues me dejaste con el ojo cuadrado, sinceramente, David. Yo no había percibido esto, y sobre todo que nos dieras datos del medio, sí, sabía que era, pero sobre todo de la persona que escribe y sus simpatizantes del Tea Party, y el uso que puede tener esta información que está siendo salpicada en los medios de comunicación. Realmente te agradezco mucho el análisis. ¿Quieres agregar algo en esa línea antes de que pasemos a la otra parte que a mí francamente es la que me indigna muchísimo también, que es que todos estos niños estén en esta situación por cosas que tendrían que cambiarse, como ya lo dijiste tú, pero cuando lo plantean algunos presidentes, o lo planteas tú, o lo planteas yo, o cualquiera, pues inmediatamente hay muchas voces irresponsables que inmediatamente dicen, pero ¿cómo? Como decía el Vicente Fox, que una vez me dijo, es que quieren reinventar la rueda, ¿no? Ya todo está inventado en economía, como diciendo ya. Oye, no, es cuando nos surge imaginación para ver cómo enfrentamos estos problemas y cambiar este panorama económico que francamente en muchos países está provocando esta crisis humanitaria. Claro. Pues yo creo que eso es lo que cuento lo más en este momento, es que pensando de los miles de personas que tenemos en detención en este país, siendo mujeres y niños o adultos, ya tenemos familias, ya tenemos hombres que no tienen ninguna razón por estar en el centro de detención aparte de su estatus legal. No son criminales, no son personas que son culpables de grandes delitos, simplemente son personas que están buscando trabajo, gente que están buscando un futuro mejor o buscando a reunir a sus familias. Entonces, ¿qué es la solución humanitaria que podemos pensar en esta situación, sea por los niños o por cualquier otra persona? Uno es que necesitamos hacer mucho más posible la reunificación de las familias. Si tenemos en los centros de detención niños que están aquí, han cruzado la frontera sola, simplemente para buscar sus familias en este lado, entonces ahora es buscar la familia, encontrar la familia y dejar a los niños salir para reunirse con sus familias. Pero eso no es solamente una cuestión de niños, porque una mujer que está buscando a su esposo o un esposo que está buscando a su mujer es la misma onda. Necesitamos una política que evalúa a las relaciones familiares, y eso es la primera cosa. La segunda cosa es necesitamos buscar a fondo a los raíces de migración.
Y si tenemos un gran número de personas que están cruzando a la frontera, ¿por qué? Porque están llegando. Y hay algo en la política extranjera, la política económica de este país que está causando este gran flujo de migrantes. Y la respuesta es, claro que sí, sí hay. Entonces necesitamos cambiar las políticas económicas que los Estados Unidos está promoviendo, especialmente, afortunadamente, yo creo, en Nicaragua y en El Salvador ya tenemos gobiernos, apenas en Costa Rica, ya tenemos gobiernos que están empezando a buscar seriamente el derecho de no migrar o cómo desarrollar sus propias economías para dar alternativas a su propia gente a la migración forzada. Pero todavía en Honduras tenemos un gobierno golpista que tenía un golpe en contra a un presidente que su crimen era para tratar de aumentar el sueldo mínimo en Honduras, sí, la clase sí, de política que tenemos en este país. Sí. Y en Guatemala tenemos más o menos la misma cosa. Entonces, en lugar de tener gobiernos que son o que están buscando el derecho de no migrar, tenemos gobiernos que están implementando la política de comercio libre impulsado por los Estados Unidos. Entonces, eso es un parte del problema también. Vamos a seguir teniendo grandes números de personas llegando a la frontera en esta zona muy peligrosa, y luego el problema de cruzar y todo, si no estamos buscando una solución al fondo. Pero también los que están viviendo aquí en este país, que no son detenidos, pero los millones de personas que están viviendo en este país sin papeles, sin un estatus legal, ellos todavía enfrentan... Perdón, David. Oye, David, te pregunto, me llegó una nueva pausa. ¿Puedes quedarte más tiempo? ¿O aquí ya sí puedes? Sí, claro. Oh, te agradezco mucho. Entonces, perdón, regresamos después de la pausa. Bien, aquí de regreso y no quiero perder tiempo con más introducciones, pero si nos acaban de sintonizar, hemos estado todo el programa, hemos estado analizando y comentando esta información de niños migrantes que colman centros de arresto de los Estados Unidos a través de un medio conservador que dio a conocer imágenes que en sí mismas son sí, son tremendas, ¿no? Pero con David Bacon, autor del libro El derecho a no migrar, pues ha venido dándonos un análisis. David, entonces, en tu opinión, ya para ir llegando a la conclusión, ¿qué es lo más importante que la gente que haya escuchado y que te esté escuchando en este momento aquí en Univisión América deba saber sobre esta nota que seguramente va a estar después en los medios televisivos o ya estuvo desde ayer, no sé, la han comentado, en fin, pero este ángulo que tú nos has dado, ¿cuáles serían tus conclusiones? Primero, por la parte del uso que se le pueda dar a la información, como ya nos dijiste, y lo que tú quieras que la gente sepa sobre este problema para verdaderamente no verlo aislado ni como un fenómeno ahí amarillista, ¿verdad? Sino poniéndolo en su contexto. Pues yo creo que necesitamos buscar la decriminalización de la migración, o en otras palabras, ya tenemos un gran número de personas en los centros de detención, no solamente niños, pero mujeres, hombres, familias, y necesitamos bajar este número y dejar salir la gente que está detenido y cerrar los centros de detención. Ya tenemos grandes corporaciones que están haciendo millones y cientos de millones de dólares operando esos centros de detención, y ya sabemos que el Congreso estableció una cuota de qué tantas personas tienen que ser detenidos cada día para llenar las camas para el beneficio de esas compañías. Entonces, cuando oímos que la solución al problema de los niños que están llegando a la frontera o etcétera es un incremento en el número de centros de detención o un incremento en el presupuesto para la migra, necesitamos resistir esta clase de solución porque simplemente va a empeorar el problema. Lo que necesitamos es un gran baja
en el número de personas detenidos en este país simplemente por su estatus migratorio. Y para reducir el flujo de inmigrantes que está llegando a la frontera, necesitamos a buscar las raíces o las razones por qué la gente está saliendo de sus países. Imaginen, por una familia a dejar salir un niño de 12 años en Guatemala para ir a los Estados Unidos, sea para buscar otros miembros de su familia y viajar solo a través de México a la frontera, donde cientos de personas mueren cada año. Piensa que de la pena de esa familia, ¿qué es la desesperación de una familia que va a dejar un niño de esta edad a salir? Pero otra vez, no es solamente una cuestión de niños, son familias enteras, hombres, mujeres, que son forzados a salir de sus hogares, de los lugares donde sus familias han vivido por generaciones. Entonces necesitamos a mirar a fondo las raíces de esta migración. Y aquí en este país, una solución inmediata para el problema de esos niños es simplemente encontrar sus familias aquí en este lado y dejarles salir y unirse con sus familias. Y otra vez, no solamente con los niños, pero con las otras personas que están detenidos y tienen familias en este país y están buscando simplemente reunirse con sus familias. Entonces, una solución inmediata que va a solucionar muchos de esos problemas de esta ola de personas que supuestamente está abrumando a la migra, es dejando salir la gente con familias que están detenidos en esos centros de detención. Pero necesitamos evitar las deportaciones y las restricciones que están llenando los centros de detención, porque tenemos la migra tan activa en nuestras comunidades, aquí en este lado de la frontera, deteniendo gente, cientos y miles de personas cada día, mandándoles a esos centros de detención si son tan abrumados por la ola de personas en la detención. Eso es una contradicción. Necesitamos parar las redadas, las detenciones y también los despidos, porque no es solamente una cuestión de deportación y detención, pero es una cuestión de la migra tiene una política de forzar a las empresas aquí en este país a despedir a la gente sin papeles, forzándoles en una pobreza más desesperada por la pérdida de sus trabajos. Entonces tenemos una política migratoria que es muy antihumana y necesitamos cambiarlo para que la gente pueda progresar, para que las familias puedan reunirse, para que los que están detenidos puedan salir de detención, para que la gente esté más seguros en sus trabajos y en sus comunidades, y también para que en los países de origen estamos fortaleciendo el derecho de no migrar, el derecho de hacer de la migración algo voluntario y no solamente algo forzado. Bien, David Bacon, como siempre te agradezco muchísimo tu participación en este espacio. En verdad lo aprecio muchísimo y gracias por el análisis también para conocer un poco el perfil de la persona el autor del artículo y de la nota del medio también que ha publicado estas fotografías y que han sido reproducidas en otros medios, tanto nacionales como extranjeros. Te agradezco mucho, David. Ha sido un gran placer estar en su programa, Rubén. Gracias por la oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias. David Bacon, autor de este libro, El derecho a no migrar, y él dice, ya de países que están tratando de establecer esto, pero vaya, es el derecho a no migrar en función de un cambio de estructuras, es en función de posibilidades reales para que ese derecho se ejerza, de poder decir, pues me quiero quedar aquí, no algo forzado. Pero las decisiones, por ejemplo, en el caso de México, lo digo, y cómo me encantaría un día hablar con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, así a lo macho, en buena onda. Claro que ellos traen la onda de que no, que aquí, que la macroeconomía y que ese tipo de cosas. Pero a lo macho, o sea, fue malo ese Tratado de Libre Comercio para esta gente, en el caso de México. Y lo extendieron. Ahorita les voy a decir qué mexicanos asesoraron, por ejemplo, a El Salvador, para el Tratado de Libre Comercio también con El Salvador.
uno de los picudos, de los meros meros de la cosa mexicana del TLC en México.